autoanticuerpos. Entonces, el desarrollo de estas patologías, las primeras mencionadas, solamente en realidad se presentan de manera congénita. Entonces, cuando ustedes tengan pacientes que tienen, en este caso, la sospecha de hemólisis, y este paciente lo está teniendo desde edades tempranas de su vida, entonces tienen que sospechar esta enfermedad o grupo de enfermedades que sus compañeros nos van a presentar a continuación. Entonces, vamos a dejar exponer primero a su compañero y de ahí ya vamos a dar algunos puntos clave respecto a esta patología. Entonces, ¿a quién le toca exponer el día de hoy? Sí, doctor. A mí es un compañero. Ya, entonces para que puedan compartir y presentar. Ya, ahorita comparto. Ya, bueno. Buenos días, doctor, compañeros. Hoy quien le habla y a mi compañero Fabián Trujillo nos tocó exponer sobre hemoglobinopatías, drepanocitosis y sus variantes. Primeramente vamos a comenzar con la introducción, ¿no? Definiendo que la drepanocitosis es una hemoglobinopatía estructural hereditaria de transmisión autosómica recesiva, ¿no? Esto va a ser producida por lo que es una mutación en la cadena beta de la hemoglobina, donde el ácido glutámico es sustituido por la valina en el sexto codón de la beta hemoglobina. Esta alteración se va a originar o va a originar, ¿no?, la formación de lo que es la hemoglobina S, la cual al desoxigenarse se vuelve menos soluble y se va a polimerizar, ¿no? Y va a provocar lo que es la deformación de los eritrocitos en forma de hoz, ¿no? O semiluna, a lo cual se denomina pues drepanocito, ¿no? Estos van a ser rígidos y frágiles y lo que va a hacer que produzcan lo que es la anemia hemolítica, una vasooclusión, una inflamación vascular y daño multiorgánico. Además, también su vida media va a disminuir aproximadamente de 10 a 20 días, comparado con lo que es 120 días de los eritrocitos normales, ¿no? En cuanto a la epidemiología, pues la hemoglobina S representa en sí una de las hemoglobinopatías más frecuentes a nivel mundial, ¿no? Su distribución se habla que mayormente es alta frecuencia en África subsahariana, también una frecuencia moderada en lo que es la península arábica, India, Magreb, y en las poblaciones más que nada las afrodescendientes, ¿no? Y focos de Mediterráneo. También nos habla de una frecuencia del 8% de la población negra de los Estados Unidos presenta, ¿no?, la hemoglobina S, y el 25% pues de la población africana puede portar lo que es el rasgo falciforme, ¿no? En cuanto en el Perú, pues nos habla que tiene una baja frecuencia y es considerada pues aquí una enfermedad rara, ¿no? Pero se ha documentado que en poblaciones, en grupos afrodescendientes, ¿no?, es más frecuente. También hablamos, como bien dijimos, ¿no? Es una enfermedad autosómica recesiva, pues la enfermedad se va a manifestar cuando el individuo va a heredar dos genes mutados, ¿no? Eso significa que aparece, en este caso, como vemos en la imagen, ¿no?, de un padre y una madre que, en este caso, el padre pues tiene una hemoglobina pues normal y la hemoglobina pues S, ¿no? Igual la madre, por lo cual son los dos son portadores, ¿no? En cuanto a los hijos, por lo general sale una probabilidad del 25% de que el hijo herede dos genes normales y sea sano, ¿no? El 50% que uno herede un gen normal y uno alterado, ¿no?, convirtiéndose así en portadores, y el 25% de probabilidad de que se herede los dos genes alterados, ¿no?, desarrollando la que sería la anemia drepanocítica, ¿no? Acá también vamos a ver una diferenciación en lo que es el estado heterocigoto y el estado homocigoto, ¿no? El estado heterocigoto o rasgo falciforme, pues aquí vamos a tener en cuenta que el paciente hereda lo que es un gen normal y un gen mutado, ¿no? En cuanto a sus características, pues acá siempre va a estar presente la hemoglobina A, y la hemoglobina S pues va a estar moderada en un 35 a 45%, ¿no? La hemoglobina va a estar
generalmente normal, es clínicamente, generalmente asintomático, y las crisis vasoclusivas pues van a ser aquí muy raras, ¿no? Un método diagnóstico que es la electroforesis, que más adelante lo vamos a hablar ampliamente, acá se va a observar, ¿no?, que la hemoglobina A va a representar en este caso el 50-65% y la hemoglobina S un 35 o un 45%. En cuanto a lo que sería el estado homocigoto o drepanocitosis, aquí el paciente hereda, pues, como ya bien dijimos, los dos genes mutados. La hemoglobina A va a estar ausente, la hemoglobina S va a ser más predominante en un 85-95%. Mayormente va a presentar lo que son complicaciones sistémicas, y aquí va a haber una anemia hemolítica crónica, ¿no? Y también la vasoclusión siempre va a estar frecuente, ¿no? En cuanto a la electroforesis, nos habla que la hemoglobina S va a estar en un 85-95%, como dijimos, y la hemoglobina A en un 0%. Ya. Bueno, continuando, ahora vamos a hablar pues de su fisiopatología, de la anemia falciforme homocigótica, ¿no? Acá pues se produce por una mutación autosómica recesiva, ¿no? A nivel del cromosoma 11. Es una disociación de una adenina hacia una timina, ¿no?, que genera la formación de ya no glutamina sino valina, ¿no? Ya. Como inicio, pues a nivel fetal y en los primeros meses, de 0 a 2, va a tener una barrera de protección, ¿no?, a nivel fetal, pues porque presenta cadenas alfa y cadenas gamma, ¿no?, en su mayoría. Y luego en el nacimiento, pues va a haber más hemoglobina fetal, ¿no?, entre un 60 a un 85%. Ya el cambio se va a ver a partir de los 2 a 3 meses, donde ya se va a ir regulando, la hemoglobina fetal se va a reducir y la hemoglobina S va a empezar a aumentar, ¿no? Y a nivel ya pues de los 4 o 6 meses, pues ya va a haber ya el... van a presentar ya alteraciones, ¿no? Como menciona, pues su debut siempre es dactilismo, ¿no? Ya, y como vemos, pues la hemoglobina pues va a estar normalmente cuando está oxigenada, no va a presentar alteración, pero a medida de que pues se va desoxigenando a través de este ciclo de oxigenación, desoxigenación, pues se va a empezar a formar, ¿no?, de moléculas de hemoglobina, ¿no?, por la alteración de la hemoglobina beta. Luego al final se van a formar los polímeros S y esto va a generar a la vez la deformación y darle la forma clásica de los drepanocitos, ¿no? Pero bueno, a medida de 4 o 6 meses, esta va a ser una falciformación reversible, ¿no? Siguiente. Ya, y ya a partir pues de los 12 meses, ¿no?, como había dicho, inicia con un debut clínico clásico de dactilitis. Acá pues en comparación con un paciente sano, pues sus niveles de hemoglobina A van a estar en 0 y va a presentar mayor predominio de hemoglobina S, ¿no? Lo clásico que se presenta acá es una generación de hemólisis, ¿no?, que va a generar daño intravascular y extravascular, ¿no? A nivel intravascular es un daño oxidativo, generando radicales de hidróxido, ¿no? Esto también va a generar un estado protoembólico, ¿no? Va a generar la liberación de neutrófilos activos que liberan NETs, que esto a la vez va a generar éstasis, ¿no?, por un atrapamiento, ¿no?, formación, ¿no?, de agregados y obstrucción del lumen. Y pues también cuando ya se empiezan a destruir estos glóbulos, pues van a generar la liberación de la hemoglobina, que cuando está cuando entra en contacto con el óxido nítrico, pues no, la va a consumir y a la misma vez va a generar un déficit de óxido nítrico y esto a la vez va a generar vasoconstricción. Todo a la vez, esto va a también retroalimentar a la generación de hipoxia y a la vez va a generar más falciformación, ¿no? Como consecuencia, pues, tenemos que pues, un órgano afectado clásico sería el vaso, ¿no?, un tránsito vascular que tiene un tránsito vascular lento, a medida de que va generándose la vasoclusión, su saturación va a llegar a niveles de 32, menores a 32%, y pues van a generar microinfartos recurrentes, ¿no?, que al inicio van a hacer una esplena funcional y al final, pues alrededor de los 4 o 5 años, una autoesplenectomía, ¿no? Y a la vez la reducción de la actividad del vaso, la función del vaso genera
Y va a generar la inmunidad comprometida, ¿no? Frente a gérmenes encapsulados. Siguiente. Bueno, ahora pasamos a ver los que serían pues las complicaciones. Como complicaciones clásicas de tanto este tipo de anemia como sus variantes, van a ser pues las crisis vasoclusivas, ¿no? Estos pues van a ser episodios agudos de un dolor intenso a nivel de los huesos largos, ¿no? Como podría ser el tórax o el abdomen, ¿no? Que es generalmente debido a un isquemia tisular, ¿no? Como había dicho, ¿no? Esta representación se va a ver en los niños a nivel de dactilitis, ¿no? Que sería una inflamación dolorosa del dorso de las manos y de los pies, ¿no? Por infartos óseos. Ya, luego tenemos al síndrome torácico agudo, ¿no? Que pues ya sería una emergencia médica, que es caracterizada por fiebre, dolor, síntomas respiratorios como disnea, taquipnea, ¿no? Causadas por infecciones, ¿no? O embolias o un infarto pulmonar. Luego tenemos la crisis del secuestro esplénico, ¿no? El ejemplo anterior, que es por un atrapamiento masivo y rápido de la sangre en el vaso, que pues al final todo esto va a generar una esplenomegalia severa, ¿no? Con caída drástica de la hemoglobina y un choque hipovolémico. Luego tenemos las crisis aplásicas, ¿no? Que es una caída brusca de la producción de los glóbulos rojos, que generalmente es secundaria a una infección de parvovirus, ¿no? Hasta que pues infecta y destruye la esencial en la médula ósea, ¿no? Generando así una anemia grave. Luego tenemos las crisis hiperhemolíticas, que pues se debe a una aceleración aguda de la destrucción de los glóbulos rojos mediadas por macrófagos, factores inmunitarios, ¿no? Y esto pues es presidida por reacciones de transfusionales tardías, ¿no? Toxinas, infecciones o tras una crisis vasoclusiva, ¿no? Luego tenemos las complicaciones neurológicas, como podría ser un ACV o un infartos cerebrales ciliantes. En el caso de las ACV, pues en los niños más que nada se va a ver isquémicos, ¿no? Una obstrucción de los grandes vasos. Y pues a medida de que va generando en su niñez varios de estos tipos de crisis, cuando ya sean adultos van a generar ya ACVs hemorrágicos, ¿no? Luego tenemos las osteonecrosis, ¿no? Las necrosis avasculares, ¿no? Que pues es ya una destrucción igual, ¿no? Por una isquemia, una destrucción del fémur o del húmero por la interrupción crónica de flujo, ¿no? Esto de todas maneras su sintomatología es un dolor crónico y una limitación funcional, ¿no? Luego tenemos las úlceras malleolares, que son lesiones crónicas, dolorosas y de un déficit de cicatrización, ¿no? Por una mala perfusión. Normalmente esto vamos a verlo en los tobillos, ¿no? Siguiente diapositiva. Ya. Tenemos a nivel hepático, ¿no? Las colelitiasis, ¿no? Por una rotura crónica en los eritrocitos, ¿no? Estas van a liberar grandes cantidades de bilirrubina indirecta que el hígado debe excretarnos. De esta manera va a generar una saturación en la bilis y provocando una precipitación continua de cálculos de bilirrubato de calcio, ¿no? Esto al final van a generar cálculos pigmentarios, ¿no? Luego tenemos las oculares, ¿no? Que pues es una oclusión en el nivel de los vasos retinianos, generando una neovascularización, ¿no? Y esto mayormente se va a ver en tipos de hemoglobina SC, ¿no? Hemorragias vítreas y desprendimiento de la retina, ¿no? Generando así un mayor riesgo de ceguera. En cardiopulmonares tenemos la hipertensión pulmonar, ¿no? De igual manera por isquemia. Complicaciones, bueno, esto va a ser más que nada en complicaciones en adultos, y en estenosis, insuficiencia cardíaca, la anemia crónica, ¿no? Obliga al corazón a mantener un gasto cardíaco siempre elevado, produciendo una dilatación y un remodelado concéntrico, ¿no? Una disfunción diastólica, ¿no? Que a la vez va a causar un agotamiento del ventrículo derecho por un corpo pulmonar o por una toxicidad directa de la sobrecarga del hierro, ¿no? Y luego en infecciones graves, como habíamos dicho, ¿no? Algún tipo
por daño por secuestro esplénico, pues va a generar las infecciones bacterianas, ¿no? Podriendo llegar, ¿no?, a sepsis, a meningitis fulminantes, ¿no? Principalmente gérmenes encapsulados como el Streptococcus pneumoniae, ¿no? A nivel renal, pues va a generar una nefropatía falciforme por oclusión de la base recta, ¿no? Esto impidiendo, ¿no?, la reabsorción, ¿no?, una hipostenuria, y genera a la vez una isquemia que necrosa las papilas renales, ¿no? Lo que al final reduce el flujo, ¿no?, compensatorio, y generando también una hiperfiltración glomerular. Y a la misma vez, en pacientes varones, en condiciones de erecciones prolongadas, va a sentirse dolorosa, generar por una estasis sanguínea, ¿no?, en los cuerpos cavernosos, ¿no?, generando a la larga disfunción eréctil permanente. Siguiente. Y pues estos cuadros, para comprenderlo, es que las complicaciones agudas es mayormente en los niños, en la edad pediátrica, en los pacientes pediátricos, y las complicaciones crónicas, pues mayormente los estamos viendo en pacientes ya adultos. Siguiente. Ahora pues pasamos a anemia falciforme, de rasgo falciforme. Este ya es por un paciente, el paciente va a presentar un gen normal y un gen alterado, mutado, ¿no?, de hemoglobina S, ¿no? Estos pues van a tener una esperanza de vida normal, van a ser asintomáticos en la mayoría de los casos, ¿no?, porque presentan un menor porcentaje de hemoglobina S, ¿no? Esto va a hacer que su formación de drepanocitos sea leve, ¿no? Como desencadenantes de esas complicaciones, pues tenemos que, pues en casos de hipoxia por altitud, por anestesia, es un ejercicio físico extenuante, bajas temperaturas, infecciones respiratorias, ¿no?, una hipoxia, ¿no?, por altitud. Todo esto, de todas maneras, va a generar la fisiopatología normal que ya habíamos mencionado, ¿no?, las anteriores manifestaciones, ¿no?, siendo de las clásicas de estos tipos de pacientes, ¿no?, las complicaciones esplénicas y vasculares, ¿no?, un infarto esplénico o eventos vasculares, como un tromboembolismo. Otra cosa a destacar de estos pacientes es pues sus complicaciones musculoesqueléticas, ¿no?, que es la radiomiólisis, ¿no?, que sería un conjunto de todas estas, ¿no?, que el paciente esté haciendo un ejercicio riguroso y esté deshidratándose y con calor. Todo esto junto va a generarle la radiomiólisis por ejercicio. Siguiente. Luego pasamos a la hemoglobina SC, ¿no?, que acá ya es el gen, el otro gen afectado va a generar la valina, el otro va a generar la lisina. En estos tipos de presentaciones, pues el paciente, la hemoglobina C, no se incorpora al polímero, pero sí deshidrata el eritrocito, ¿no? Esta enfermedad se le considera más moderada, ya que solamente presenta un solo gen de la hemoglobina S, ¿no? ¿Qué va a generar esto? Va a generar una menor adherencia al endotelio, ¿no?, por parte de por no ser SS pura, ¿no? Los eritrocitos anómeros van a presentar más alteraciones, ¿no? No solamente la clásica de drepanocitos, ¿no? Podría ser los de Diana, los de poliquitos no SC. General, también van a presentar una menor flexibilidad celular, pero sí una alta viscosidad, ¿no? Como alteraciones, vamos a ver que las células falciformes van a ser en menor número, van a presentar mayor células en forma de diana, ¿no? Va a haber unas irregularidades unas células irregularmente contraídas, ¿no? Y cristales SC intracelulares. Siguiente. Acá en frotis de sangre, bueno, las clásicas cristales de hemoglobina SC, ¿no?, que están marcadas.
Y entre sus complicaciones, las más clásicas de estas van a ser la retinopatía proliferativa, ¿no? Siguiente. Luego pasamos a la hemoglobina S beta talasémica, ¿no? En este caso, pues, va a haber no solamente una alteración en la hemoglobina, sino también vamos a tener una ausencia de la hemoglobina beta. Por lo tanto, estos tipos de... Esta presentación no, claro, menos leve que la clásica, la pura. ¿Por qué? Porque no va a presentar forma de hacerse su polimerización. ¿Por qué? Porque le va a faltar los dos componentes beta, ¿no? Y por eso tenemos una polimerización lenta, una deformidad celular y microcitosis, ¿no? Y de la misma manera la fisiopatología que habíamos mencionado, ¿no? Como manifestaciones clínicas, pues a diferencia de las SSS que son normocíticas, estas van a generar microcitosis, ¿no? Como complicaciones tenemos una crisis de dolor, ¿no? Vasoclusivas, el síndrome torácico agudo, igualmente las ACVs, y estas van a presentar mayor riesgo anestésico y quirúrgico, ¿no? Generando una morbimortalidad significativa mayor, ¿no? que la hemoglobina S beta. ¿Ya? Y de todas maneras, ¿no? A nivel ocular, las retinopatía proliferativa y pues las infecciones, ¿no? Siguiente. Ya. Bueno, ahora vamos a seguir hablando de la enfermedad, en este caso del diagnóstico, ¿no? Un método de diagnóstico es el hemograma, en el cual se ve pues la hemoglobina, el volumen corpuscular y los reticulocitos. Va a ser según el patrón, en este caso, perdón. Tenemos que en lo que sería el rasgo falciforme, la hemoglobina suele ser normal, ¿no? En la drepanocitosis vamos a tener que hay, en este caso, una anemia moderada o severa, ¿no? Se dice que entre 5 y la hemoglobina va a estar entre 5 y 11 gramos por decilitro, ¿no? Cuando hay una hemoglobina S más otra hemoglobinopatía, en este caso, por ejemplo, la talasemia, está lo que es la hemoglobina disminuida en grados variables, ¿no? En cuanto a lo que es el síndrome de drepanocítico severo, acá se ve la hemoglobina severamente disminuida, ¿no? Mientras más grave sea la enfermedad, pues más va a disminuir lo que es la hemoglobina, ¿no? En cuanto al volumen corpuscular, en el rasgo falciforme, pues está normal o ligeramente elevado. En lo que es drepanocitosis, pues está normal también o ligeramente elevado. Y en lo que es la hemoglobina S, otra asociación de hemoglobinopatía, está muy disminuido, ¿no? Hay acá una microcitosis. Y en el síndrome drepanocítico, pues ahí está normal o ligeramente elevado, ¿no? En cuanto a reticulocitos, aquí en los drepanocitos se va a ver pues que van a aumentar, ¿no? Porque la médula aquí pues va a intentar lo que es compensar la destrucción de los eritrocitos, ¿no? Y en este caso la reticulocitosis indica hemólisis activa, ¿no? En aspectos generales se dice pues mayormente en general no debemos olvidar que en la drepanocitosis va a haber una anemia porque la hemoglobina está disminuida, el volumen corpuscular también está normal o ligeramente elevado, hay reticulocitos elevados también, y también vamos a encontrar lo que son la leucocitosis y los trombocitosis, ¿no? Son frecuentes, incluso en pacientes sin problemas graves, se dice. Otro método diagnóstico que se va a seguir después es el frotis de sangre. Acá se dice que es la más importante, ya que es de manera visual, ¿no? La morfología eritrocitaria, ¿no? Estas alteraciones generalmente se van a presentar luego de los 6 meses de vida, ¿no?
con una marcada anisopoiquilocitosis. También los drepanocitos, llanocitos, policromatofilia y cuerpos de Hubble-Holley. En lo que es drepanocito, estos son eritrocitos, como ya bien vimos, en forma de hoz o media luna, ¿no? Y representan lo que es el hallazgo más característico de la drepanocitosis, ¿no? Esos se producen, como bien ya dijimos también, por la polimerización de la hemoglobina S y son las células, pues, que más típicas de esta enfermedad, ¿no? En lo que cuentan los llanocitos o células llana, estos tienen un aspecto blanco de tiro, como se puede ver, y pueden observarse en drepanocitosis y en asociaciones también con lo que sería la talasemia. También se va a encontrar policromatofilia, esto nos va a indicar lo que es un aumento de los reticulocitos, lo que va a reflejar que hay hemólisis, ¿no? Y es una respuesta compensadora de la médula ósea, ¿no? También tenemos los cuerpos de Hubble-Holley. Estos son restos nucleares que aparecen por alteración del vaso. La anisocitosis y la poiculocitosis, la anisocitosis, pues bien nos dice acá, indica lo que es la variación en el tamaño de los eritrocitos y la poiquilocitosis, la variación de la forma de los eritrocitos, ¿no? Pues, como bien dije, en la drepanocitosis va a existir lo que es una marcada de ambos, ¿no? Una anisopoiquilocitosis. Ahora también vamos a hablar sobre otro método diagnóstico que es la electroforesis, ¿no? Esta electroforesis de hemoglobina es una prueba que se va a utilizar para confirmar lo que es el diagnóstico de drepanocitosis y otras hemoglobinopatías, ¿no? Esto nos va a permitir lo que es separar las hemoglobinas según su carga eléctrica y su movilidad, ¿no? Dentro de ellas tenemos la electroforesis a pH alcalino, el cual es el método inicial de screening, ¿no? Esto va a estar en un medio que es acetato de celulosa a pH 8.6. Esto lo que va a hacer es permitir separar las hemoglobinas normales, como es la hemoglobina A, hemoglobina A2 y hemoglobina fetal, además de también separar las variantes, hemoglobina S, hemoglobina C, ¿no? Pero tiene una limitación, que es que algunas variantes tienen la misma movilidad que lo que sería la hemoglobina S, ¿no? Como es la hemoglobina D, la hemoglobina G, y por lo tanto puede haber comigración, que se dice, ¿no? Ya que debido a esto, por sí sola ya la electroforesis alcalina pues puede no diferenciar todas las variantes y se va a requerir un segundo procedimiento electroforético, ¿no? Que entonces acá entra a tallar lo que es la electroforesis a pH ácido. Esto se va a dar en medio agar citrato. Esto se utiliza para diferenciar lo que son las hemoglobinas que comigran juntas en lo que sería en el medio alcalino, ¿no? Acá, como anteriormente vimos, la hemoglobina D y la G, como hablé, migran con la hemoglobina S, ¿no? Y en lo que sería el pH alcalino. Pero en este caso, en el pH ácido, la hemoglobina D y G van a migrar a la altura de lo que sería la hemoglobina A, ¿no? También la hemoglobina E corre a la altura de la hemoglobina A y la hemoglobina ORA tiene una movilidad pues mayormente diferente, ¿no? Las combinaciones de las electroforesis, tanto alcalina como ácida, nos permite en este caso identificar las hemoglobinopatías más frecuentes, ¿no? También hay lo que es la electroforesis capilar, en la cual la hemoglobina S se manifiesta con un pico en la zona 5, ¿no? Como vemos aquí. Otro método de diagnóstico que tenemos es la cromatografía líquida de alta resolución. Esta pues se dice que actualmente es una de las técnicas más utilizadas para el diagnóstico de hemoglobinopatías, ¿no? Se va a basar en lo que es la separación de las hemoglobinas según sus interacciones químicas con una columna cromatográfica, ¿no? Como se ve acá. Se dice que permite aparte cuantificar de manera confiable lo que son las hemoglobinas pues normales y la hemoglobina S, ¿no? Ahí, como observamos en la imagen, tenemos un pico correspondiente a lo que es la hemoglobina S, ¿no? La cromatografía líquida de alta resolución prácticamente ha reemplazado lo que es la electroforesis convencional en muchos laboratorios, ¿no? Debido a que tiene buena precisión y una capacidad más de cuantificación, ¿no?
aunque en el Perú mayormente se utiliza lo que es la electroforesis. También tenemos otro método que es el isoelectroenfoque. Esto consiste en una electroforesis en un gradiente pH, con gradiente de pH, ¿no? Acá las hemoglobinas van a migrar hasta alcanzar lo que es un punto de su carga eléctrica que va a ser neutro, ¿no? Llamado punto isoeléctrico, ¿no? Este puede diferenciar también lo que es hemoglobina S de la hemoglobina D y hemoglobina C de la hemoglobina E. La hemoglobina E acá lo que va a hacer es migrar a la altura también de la hemoglobina A. Otro método que tenemos es el test de falsiformación. En este caso, lo que va a consistir este método es provocar lo que es la deformación de los eritrocitos, ¿no? Un medio, como bien lo dice acá, poco oxigenado, ¿no? Se le añade lo que es los agentes reductores como metabisulfito sódico o diotinito, ¿no? Luego de esto que se añade, pues las células se observan en lo que es en un microscopio y acá este método pues va a tener algunas limitaciones, ¿no? Como es, no diferencia lo que es el rasgo falciforme de una enfermedad drepanocítica y puede dar falsos negativos en lo que sería en un paciente con anemia severa, hemoglobina S menor del 10%, o cuando el paciente tenga una hemoglobina fetal elevada, por lo que es no útil, ¿no? En lo que serían menores de 6 meses. También puede dar falsos positivos en hiperviscosidad y algunas hemoglobinas variantes, ¿no? Actualmente ya no se usa como prueba de screening, excepto en lo que serían las emergencias, ya que todo resultado positivo se debe confirmar con cromatografía o electroforesis de hemoglobina. También tenemos lo que es la biología molecular. Aquí pues es para identificar directamente la mutación genética, ¿no? Que ella es la responsable de lo que es la drepanocitosis, ¿no? Acá tenemos la mutación, en la cual, como bien hemos ya visto, la mutación es puntual, ¿no? En la beta globina. En este caso existe un codón que se llama el GAP, que codifica el ácido glutámico. Sin embargo, en la hemoglobina S pues ocurre un cambio, ¿no? Que es otro codón, la GTG, que codifica lo que es la valina, ¿no? Aunque es un cambio pequeño, este puede alterar completamente lo que es el comportamiento de la hemoglobina, ¿no? Y esto va a ser responsable de que la hemoglobina, pues como vimos, se polimerice y forme los drepanocitos. Esto se va a utilizar mayormente en una sección de pacientes, ¿no? O sea, no se utiliza en todos los pacientes. Generalmente se utiliza en situaciones especiales, como por ejemplo cuando existen variantes difíciles de identificar o en transfusiones repetidas, o en este caso detectar la enfermedad antes del nacimiento. También tenemos dentro de ella lo que es la PCR. Esta es la más importante, ¿no? Que es una de las técnicas que se utiliza más. Su función es pues amplificar los fragmentos específicos de ADN para detectar lo que es la mutación de la hemoglobina S, ¿no? Básicamente aquí la PCR lo que va a hacer es copiar muchas veces la región del ADN que queremos estudiar para poder identificar dónde está la mutación, ¿no? También tenemos la secuencia Sanger, el cual nos permite, en este caso, conocer el orden exacto de los nucleótidos, ¿no? E identificar mutaciones puntuales, ¿no? Gracias a esta técnica, pues se puede confirmar exactamente dónde está el cambio genético. También tenemos lo que es la secuenciación de nueva generación. En este caso, esta lo que va a hacer es una técnica que es moderna y analiza múltiples genes y mutaciones simultáneamente, ¿no? Tiene una alta precisión y permite detectar variantes complejas asociadas. La importancia de la biología molecular es que nos va a permitir confirmar el genotipo, ¿no? Y detectar, en este caso, asociaciones complejas y ayudar a un diagnóstico más que nada prenatal, ¿no? Ahora pasamos a lo que es el tratamiento. Dentro del tratamiento tenemos lo que es la hidroxiuria, que es el principal pues, tratamiento farmacológico para la drepanocitosis, ¿no? Y actualmente es el medicamento modificador de la enfermedad que más se ha utilizado. Tiene mecanismos de acción, dentro de ella es que
la hidroxaluria va a aumentar lo que es la hemoglobina fetal, lo cual va a hacer que se disminuya lo que es la polimerización de la hemoglobina S, ¿no? También reduce lo que es la formación de las células falciformes y la hemólisis. Disminuye lo que son los leucocitos y moléculas de adhesión, reduciendo la vasooclusión. También va a mejorar el flujo sanguíneo y aumenta el óxido nítrico para favorecer lo que sería la vasodilatación. En cuanto a sus beneficios, lo que va a hacer es disminuir lo que es la crisis vasoclusivas, también disminuye lo que es el síndrome torácico agudo, va a disminuir que los pacientes sigan hospitalizándose y la necesidad de lo que serían las transfusiones, ¿no? También reduce lo que es la dactilitis, disminuye el riesgo de ictus, mejora la calidad de vida y puede aumentar lo que sería la supervivencia. En indicaciones, pues se va a dar este fármaco en pacientes, ¿no?, que están indicados principalmente que tienen la hemoglobina S. Se recomienda dar desde los 6 a 9 meses de edad y su uso es prolongado e indefinido, ¿no? En cuanto a sus efectos adversos, el más frecuente es la mielosupresión en dosis dependiente. Otros también son las náuseas y diarrea, rash, hiperpigmentación, alteraciones de la fertilidad o posible teratogenicidad. En cuanto a sus dosis de administración, se dice que la administración va a ser por vía oral, en presentaciones como cápsulas de 500 miligramos, comprimidos de 100 miligramos y 1000 miligramos en suspensión oral. La dosis base inicial de la hidroxaluria generalmente se inicia con una dosis de 15 a 20 miligramos por kilogramo por día, en una sola toma. En cuanto a un paciente con insuficiencia pues, renal, se debe iniciar de 5 a 10 miligramos. Su ajuste de su dosis es aumentar de 5 miligramos cada 8 semanas hasta alcanzar una dosis máxima tolerada o máximo de 30 a 35 miligramos por día. Este fármaco se debe monitorizar. Durante el tratamiento se deben realizar controles no periódicos como es el hemograma y reticulocitos periódicos, la función hepática y renal y el seguimiento de hemoglobina fetal y volumen corpuscular del eritrocito. Se debe suspender temporalmente si hay pues neutropenia, plaquetas bajas, anemia severa, toxicidad importante y en este caso pues se requiere más que nada en este fármaco la monitorización pues, no continua para ajustar la dosis y evitar lo que sería la toxicidad. Otro tratamiento es la terapia transfusional. La transfusión busca en este caso mejorar el transporte de lo que es el oxígeno, ¿no?, y disminuir la cantidad de hemoglobina S circulante. Su objetivo principal pues, es aumentar la hemoglobina total, disminuir la hemoglobina S y disminuir la viscosidad sanguínea y prevenir un daño orgánico, ¿no? Está indicado en pacientes con síndrome torácico agudo, en ACV, crisis aplásica, secuestro esplénico, anemia aguda sintomática, fallo multiorgánico y en cirugía con lo que sería anestesia general. Las transfusiones crónicas aquí se van a administrar pues periódicamente para prevenir no lo que es la recurrencia de un accidente cerebrovascular, síndrome torácico agudo recurrente, una hipertensión pulmonar o complicaciones graves en el embarazo. Las complicaciones de la transfusión pues principalmente tienen efecto adverso en sobrecarga de hierro, ya que puede ocurrir ocurren las transfusiones pues que van a ser repetidas. La aloinmunización, también de reacciones hemolíticas, infecciones transmisibles e hiperviscosidad. También tenemos aquí tipos de transfusiones, ¿no? Se habla de una transfusión simple, que consiste en este caso en administrar glóbulos rojos directamente a lo que sería el paciente, ¿no? Se usa más que nada en anemia aguda sintomática, crisis aplásica, un secuestro esplénico, en síndrome torácico ya sea agudo, leve o moderado. Las ventajas que tiene es que es rápida, estamos disponible, fácil de realizar y es útil en lo que serían las emergencias. Las desventajas son que hay un riesgo de hiperviscosidad, sobrecarga de hierro en uso crónico y menor reducción de la hemoglobina S, ¿no? La meta acá que tiene esta transfusión simple es que llegue una hemoglobina total igual a 10 a 11 gramos por decilitro, ¿no? También tenemos otro tipo que es la exsanguinotransfusión manual.
En este caso, aquí se van a extraer lo que son eritrocitos del paciente, mientras se transfunden pues nuevos glóbulos rojos, ¿no? Se utiliza más que nada en pacientes con infarto cerebral, síndrome torácico agudo grave y fallo multiorgánico, ¿no? Acá las ventajas va a ser que se reduce la hemoglobina S, también hay menor riesgo de hiperviscosidad, y la desventaja es que es más lento el trabajo y requiere mayor monitorización, ¿no? El objetivo de esta transfusión es tener una hemoglobina S menor al 30%. También tenemos el recambio eritrocitario automatizado. En este caso, es una eritroaferesis automatizada donde una máquina va a hacer retirar los eritrocitos de hemoglobina S y los reemplaza por los eritrocitos normales, ¿no? Está indicado pues en pacientes con ACV agudo, síndrome torácico agudo severo, prevención secundaria del accidente cerebrovascular. Y las ventajas de ella es que va a haber menor hiperviscosidad, va a haber menor riesgo de sobrecarga férrica. Es el método pues más eficaz para disminuir lo que es la hemoglobina S y va a haber un mejor control hematológico, ¿no? En cuanto a su desventaja es que se requiere de equipos especializados y un personal que sepa manejarlo. El objetivo de esta transfusión es que la hemoglobina S va a llegar en un menor a 30% y hemoglobina total va a estar entre 10 a 11 gramos por decilitro en el paciente. También tenemos otro tipo de tratamiento, en el tratamiento quelante, que se utiliza para, en este caso, eliminar el exceso de hierro que se va a producir por las transfusiones repetidas, ¿no? Está indicado en edades de mayor a 2 años, en una terapia transfusional crónica, y que el paciente pues tenga una ferritina de 1000, ¿no? Y una sobrecarga hepática o cardíaca. El principal fármaco dentro de ella es la Cirox, que es un quelante oral de hierro más utilizado, ¿no? En dosis de 20 a 30 miligramos, pues es vía oral, y tiene un control de monitorización en el cual la ferritina debe estar controlada, la ferritina sérica se va a controlar cada 3 meses y va a haber lo que es sacarle imágenes al paciente, ¿no? Una resonancia magnética para ver lo que es el hígado, ¿no? Y si hay un daño cardíaco. En su manejo, pues, va a lograr que la ferritina esté menor a 500 y sin sobrecarga. Aquí se debe evaluar suspensión o dosis mínima preventiva. En cuanto a las ferritinas aumente y haya mayor sobrecarga hepática o cardíaca, se debe aumentar la dosis de 10 miligramos hasta máximo 40. Y si hay una sobrecarga cardíaca severa, pues la terapia quelante combinada con la defiriprona y la deferoxamina. También tenemos otros en el cual se encuentra la L-glutamina, el cual va a disminuir lo que es el estrés oxidativo y reduce la crisis vasoclusivas. En cuanto a sus beneficios, se dice que el paciente acá va a tener menos dolor gracias a ella y menos hospitalizaciones y disminuye lo que es el síndrome torácico agudo. En cuanto a sus efectos adversos, este puede producir náusea, cefalea y dolor muscular. Sus dosis van a ser de 0.3 gramos por kilogramo cada 12 horas vía oral. Tiene una dosis máxima de 30. También tenemos la crizanlizumab, que en este caso es un anticuerpo monoclonal anti-P-selectina que reduce lo que sería la adhesión celular y la vasoclusión. Sus beneficios van a ser que va a disminuir lo que serían las crisis vasoclusivas y reduce que los pacientes sean hospitalizados. En cuanto a sus efectos adversos, puede presentar fiebre durante lo que sería la infusión. La administración va a ser de 5 miligramos por kilo vía intravenosa, 2 dosis de carga separadas por 2 semanas y luego dosis de mantenimiento cada 4 semanas. También tenemos el voxelotor, que inhibe la polimerización de la hemoglobina S, estabilizando lo que es la hemoglobina oxigenada, ¿no? Como beneficio es que va a disminuir la hemólisis y aumenta la hemoglobina. En cuanto a efecto adverso, pues este puede producir cefalea o diarrea, ¿no? Sus dosis van a ser de 1500 miligramos vía oral una vez al día y está pues aprobado según la guía desde 2019 en indicación a pacientes mayor o igual a 12 años.
También tenemos la terapia génica, que en este caso va a buscar lo que es corregir el defecto genético responsable de la drepanocitosis, ¿no? Tenemos al lentiglobin, que en este caso introduce lo que es una beta-globina modificada con efecto anti-SCLIN. Su beneficio es la disminución de la crisis oclusivas severas. También tenemos el CRIS-Cas9. Esto es una edición genética dirigida al gen BCL11A para aumentar la hemoglobina fetal. En sus beneficios, como bien dice, aumentar la hemoglobina fetal, hacer que el paciente reciba menos transfusiones y una disminución de las crisis vasoclusivas. Tiene una limitación que aún pues se evalúan lo que es sus efectos adversos a largo plazo. En cuanto al tratamiento, o en este caso manejo por complicaciones, hemos tomado pues más que nada de la crisis oclusiva, que es una complicación que habló el compañero. Aquí pues se va a recetar lo que serían los analgésicos, ya para el dolor, ¿no? Ya sea leve o moderado, acá sería un paracetamol de 10 a 15 miligramos por kilo cada 6 horas, un ibuprofeno de 5 a 10, un tramadol de 1 a 2 miligramos. Si el dolor ya es severo, pues se le administra lo que sería la morfina, ¿no? En 0.1 miligramos por kilo, vía intravenosa cada 4 horas, según sea su respuesta. Y aparte de eso, una hidratación al paciente, ¿no? En niños se recomienda de 100 mililitros por día y en adultos de 0.5 a 3 litros por día. En ACV se recomienda una sanguinotransfusión urgente, dar oxígeno, hidratación, un oxígeno pues de mayor a 5 litros por minuto o mantener una saturación del 94-98%. Y aparte tratar también si es que el paciente presenta lo que serían las convulsiones. El objetivo de esto es que el paciente tenga una hemoglobina entre 10 gramos por decilitro y una hemoglobina S menor al 30%. También en el síndrome torácico agudo se recomienda oxigenación más hidratación y los antibióticos como la ceftriaxona intravenosa y más lo que sería la citromicina vía oral. La ceftriaxona en pacientes que pesen menos de 20 kilogramos se recomienda usar dosis inicial de 50 miligramos por día y en pacientes mayor al peso de 20 y en adultos de 1 a 2 gramos por día. La citromicina en niños de 10 miligramos por kilo por día y en adultos pues de 500 miligramos, ¿no? También se recomienda usar lo que es el salbutamol de 2 a 4 puffs cada 10 a 30 minutos si hay sibilancias, incentivar al paciente a la respiración profunda y transfundir si no mejora o hay una hemoglobina menor a 9. También se habla de la prevención de las complicaciones, en el cual se debe educar en este caso al paciente, ¿no? En el cual se recomienda al paciente beber suficiente agua, evitar lo que son los fríos extremos, evitar ejercicios intensos y vacunarse, ¿no? Contra lo que sería, por ejemplo, vacunas importantes como neumococo, meningococo, hepatitis B e influenza. También prevenir lo que serían las infecciones con penicilina. Pacientes menor a un año de 62.5 miligramos cada 12 horas y 1.5, de 1 a 5 años 125 miligramos cada 12 horas y en pacientes de 5 a 15 años con 250 miligramos cada 12 horas. En otros pacientes también aplicar lo que es el ácido fólico biooral. En pacientes menor de un año 2.5 miligramos por día, mayores de un año y adultos 5 miligramos por día, ¿no? Y también una profilaxis en la malaria en lo que serían las zonas endémicas, ¿no? Como la mefloquina de 5 miligramos por kilo en semana. Se dice que debe haber un seguimiento en estos pacientes con la enfermedad. En este caso, a menores de 5 años, el seguimiento cada 1 a 3 meses. En pacientes mayores a 5 años, igual. Y en adultos, cada 3 a 6 meses, ¿no? Después también de una crisis según vasoclusión clínica. Sería todo. Gracias. Ya, muchas gracias Karen por tu presentación, de tu compañero Jason también.
Eh, entonces vamos a hacer algunas preguntas sobre este tema bastante interesante, porque como ustedes verán, una enfermedad genética, miren cómo nos puede generar una alteración de la hemoglobina tan importante y tan relevante como en este caso. Y también todas las opciones de tratamiento que nosotros podemos tener y también las complicaciones que puede llevar a cabo solo el hecho de tener una alteración en la estructura de la hemoglobina. Entonces, como ustedes habrán visto, la anemia falciforme puede generar un deterioro neurológico, un deterioro pulmonar, en este caso mortalidad por sepsis también puede tener, fenómenos trombóticos, alteraciones dérmicas también que puede generarse con esta anemia de célula falciforme. Entonces es importante conocer cómo una alteración genética puede traer o puede manifestarse mediante, en este caso, un amplio espectro de presentaciones clínicas. Entonces, vamos a ver con tu compañero Jason. Jason, ¿tú cómo sospechas que un paciente con anemia de célula falciforme está hemolizando? O sea, ¿cuál sería tu punto de partida para tú sospechar que un paciente con falciforme está presentando hemólisis en ese momento? Con clínica, doctor, sería pues las crisis vasoclusivas. Crisis vasoclusivas, ya, pero no necesariamente. O sea, sí es cierto que un paciente con anemia de célula falciforme, cuando hemoliza, o sea, va a tener crisis vasoclusivas, sí, pero no es que sea un parámetro así que sí o sí lo vaya a tener. Algo o sea, más frecuente, más usual, que es lo característico que se da cuando un paciente está teniendo las llamadas crisis falciforme. A ver, Karen, ¿cuál serían los puntos que a ti te harían, o sea, pensar que un paciente con anemia de célula falciforme está hemolizando? Pueden ser clínicos, laboratoriales. Clínico puede ser el dolor que siente, ¿no? En espalda o tórax, abdomen. Ya podría ser. Y algo más que de repente incluso es más que comparte más con otros tipos de hemólisis. ¿Cuál podría ser? ¿Cuál es el parámetro clínico así cuando ustedes ven al paciente o el paciente a veces se da cuenta él mismo y que les dice, no, probablemente esté hemolizando? La Palidez. ictericia, doctor. ¿Cuál? Más la ictericia, que creo que le escuché a Jason. Ese es el parámetro clínico más importante cuando yo hablo de hemólisis. Entonces, cuando un paciente está hemolizando, lo que más usualmente va a presentar es la ictericia. La ictericia de piel y mucosas es lo que más en este caso les va a ser sugerente a ustedes de que un paciente esté hemolizando. Más aún si tiene anemia de células falciformes, ¿no? Entonces, con mucha mayor razón, o sea, los mismos pacientes se dan cuenta, ¿no? Si ellos ven que en ese caso su coloración de las escleras está tornándose de un amarillo, que ellos mismos dicen que está hemolizando. Entonces, ese es algo común que ustedes van a ver en los pacientes que tienen anemias hemolíticas, sea lo que sea su causa de anemia hemolítica. En falciforme, además de la ictericia, pues sí se puede agregar en este caso las crisis de dolor óseo, ¿no? Es uno de los dolores óseos tal vez más fuertes que presentan los pacientes. Entonces, si ustedes tienen ictericia y dolor óseo, ese es el caso bastante sugerente de que el paciente está hemolizando. Entonces, ya cuando yo tengo esa sospecha clínica, pues yo pido una serie de laboratorios que me indican a mí o me ayudan a confirmar que está hemolizando. ¿Cuáles serían esas pruebas, Jason, que a ti te indica que un paciente está hemolizando ya a nivel laboratorio? La hemoglobina baja, el volumen corpuscular no igual.
Y pues, sí, la hemoglobina baja, doctor. Ya, la hemoglobina baja. ¿Qué más? Obviamente, ¿no? Si está bajando la hemoglobina de su basal, el paciente está hemolizando, lo más probable. Pero ¿qué más? ¿Qué otras alteraciones laboratoriales también puedes presentar en un paciente con hemólisis? Y más aún si tiene falciforme. En presencia de reticulocitos. Exacto, reticulocitosis, ¿verdad? Entonces los reticulocitos comienzan a subir. Y si los reticulocitos comienzan a subir, el volumen corpuscular medio también puede comenzar a subir, ¿verdad? Entonces, hemoglobina baja, BCM elevado, reticulocitos elevados. ¿Qué más? ¿Las bilirrubinas cómo estarían, Karen Jason, en un paciente que está hemolizando? Elevada. Elevada. Estaría elevada, ¿verdad? ¿Qué otro parámetro de hemólisis también conocen? Además, ya hemos dicho hemoglobina, volumen corpuscular medio, reticulocitos, bilirrubinas. A predominio indirecto, ¿verdad? Elevada. ¿Qué más? Hemoglobinuria, doctor. ¿Habrá algunos otros parámetros o ya no? Ahí nomás nos quedamos. Ah, dije hemoglobinuria. Ya, si hay hemoglobina en ese caso libre, en este caso en el intravascular, si la hemólisis es intravascular, puede haber hemoglobinuria. O sea, en una prueba de orina van a detectar, en este caso, hemoglobina presente. Ojo, si la hemólisis es intravascular, entonces que en falciforme podría darse, ¿no? Como lo han mencionado. A ver, otra pregunta. A ver, Karen, ¿será necesario anticoagular a un paciente que está presentando, en este caso, anemia de célula falciforme y está teniendo crisis vasoclusiva o no? Jason, Karen, ¿será necesario anticoagular a estos pacientes con anemia de célula falciforme o no? No, doctor. ¿No? ¿Por qué no? Karen, ¿tú qué dices? ¿Será necesario o no? No, doctor. Tampoco, así permanente. Y así estuvieran con su crisis. ¿Seguros? Miren, la anemia de célula falciforme, o sea, de todas maneras sí tiene o conlleva en ese caso ¿cómo se llama? Un riesgo protrombótico. Sí es cierto lo que mencionan ustedes, o sea, no es una indicación para anticoagular así de manera permanente, o sea, por ejemplo, como en otras situaciones clínicas, ¿no? Por ejemplo, fibrilación auricular, síndrome tifosfolipídico, o sea, en esos casos, así como una anticoagulación permanente, no, sí es cierto, no es lo usual. Pero ahora, cuando el paciente en este caso está hospitalizado, en realidad sí se puede beneficiar de darle profilaxis anticoagulante.
Lo que indican básicamente es cuando está hospitalizado y en ese momento está con la crisis vasoclusiva. O sea, de manera preventiva solo en esos casos, pero como anticoagulación de manera permanente en realidad no es lo indicado y no es de rutina, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con anemia de células falciformes, solo si está hospitalizado en ese momento y más aún si está teniendo en este caso crisis vasoclusiva, ahí podría beneficiarse de anticoagulación, pero ojo, de manera profiláctica, no de manera terapéutica. Ustedes cuando ya veamos el tema de anticoagulación, hay dos maneras de anticoagular, uno para prevenir formación de trombos y el otro para darle el tratamiento para la formación de trombos. Entonces las dosis son variables. Entonces en estos pacientes con falciformes, solo considerarlo en esos escenarios, ¿no? Hospitalización y en este caso por crisis vasoclusiva, solo en esos momentos se va de alta y ya en ese caso ya no es necesario continuar con la anticoagulación, ¿ya? Eso, y un tercer dato es que tienen que recordar bastante la prevención de infecciones. Estos pacientes con anemia de células falciforme tienen bastante, en este caso, tasa de infecciones. Su foco principal de infecciones van a ser las respiratorias. Eso es el foco principal que suele descompensar a estos pacientes. O sea, pueden estar en este caso en su basal, tener su anemia de células falciforme controlada, ya con los medicamentos que nos mencionó Karen, principalmente la hidroxiurea, que en este caso tiene un rol bastante importante cuando en este caso se trata de prevenir las crisis falciformes. Pero en este caso lo que el paciente tiene que protegerse bastante son de las infecciones respiratorias porque esto es lo principal que suele descompensar. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a tener lo que se llama asplemia funcional. O sea, ¿qué significa? Que su vaso no va a trabajar en una manera, se podría decir, 100% comparada con un paciente que no tenga célula falciforme. ¿Por qué? Porque también va a tener infartos esplénicos. Entonces, el tejido, en este caso linfoide del vaso, va a estar necrosado prácticamente por estos infartos esplénicos. Entonces, la población linfocitaria que ayuda en este caso al funcionamiento del vaso y a proteger con esos 3 gérmenes que ya ustedes los conocen, entonces no lo va a tener en adecuada protección un paciente con falciforme. Entonces, por lo tanto, va a tener una prevalencia mayor de infecciones y principalmente las respiratorias. Entonces, eso es algo bastante importante que tienen que cuidar a los pacientes con falciforme y especialmente en la época donde hay mayor tasa de infecciones respiratorias, ¿no? Que son la época entre otoño e invierno. Entonces, eso es la protección que tienen que tener estos pacientes. Y cuarto, cuando un paciente viene por emergencia por una crisis falciforme, lo más importante que ustedes tienen que hacer y lo fundamental es una adecuada hidratación. O sea, el paciente tiene que estar hidratado adecuadamente y tiene que estar en este caso con una analgesia bastante potente, de tramadol como mínimo hacia arriba. ¿Por qué? Porque las crisis de dolor son bastante sintomáticas. Entonces, este dolor que tienen los pacientes también pueden, en este caso, deteriorar, en este caso, sus crisis que está presentando. Entonces, la analgesia, como les menciono, es mínimo de tramadol. AINES, paracetamol, eso lo pongo un punto muy abajo. De tramadol para arriba es lo que tienen que usar estos pacientes. Incluso muchos llegan a morfina porque son crisis de verdad bastante intensas que tienen estos pacientes. Entonces, en esos momentos, a diferencia por ejemplo, la anemia hemolítica autoinmune, en estos casos sí puede utilizar la transfusión de paquete globular, obviamente dependiendo del valor de hemoglobina y de la estabilidad hemodinámica que tenga el paciente. Entonces, hidratación con cloruro de sodio al 9 por mil, básicamente, pero bien hidratado. Analgesia, tramadol mínimo, incluso morfina, transfusión de paquete globular en caso lo necesite o no, dependiendo del valor de hemoglobina y la estabilidad hemodinámica. Y cuarto, en este caso, si es una infección el descompensante, pues controlar el foco infeccioso, ¿no? O sea, si es respiratorio, obviamente es un antibiótico que cubre los gérmenes respiratorios más comunes. Entonces, esos cuatro no tiene que faltar en un paciente que por emergencia llega por una crisis de célula falciforme, ¿ya? Entonces, ha estado bastante completo, bastante bien explicado. Entonces, muchas gracias Karen y Jason por la presentación. ¿Ya? Hasta luego, chicos. Nos vemos en el siguiente seminario.